Vamos a resolver por fin problemas donde apliquemos todo lo que vimos de prueba de hipótesis. Estos problemas comienzan en la página 20 de tu manual y vamos a resolver el problema número 1. Dice el texto: una empresa eléctrica fabrica focos que tienen una duración que se distribuye de forma aproximadamente normal. Desde el módulo 1 vimos que todo lo que venga después de algo que diga distribución normal va a ser datos de la población. Así es que dice, de forma aproximadamente normal con una media de 800 horas. Entonces aparece ya un dato de una media de D es igual, a eso se traduce, de 800 horas. Ahí lo voy a ir anotando mientras. Dice después, y una desviación estándar, pues sigue hablando de esto, así es que la desviación estándar es de la población, habla de esos focos, de esa empresa, y está hablando de la población, que es la totalidad, de 800 horas. Aquí también son horas. Dice, si una muestra aleatoria de 40 focos, ok, ese es N, que es la cantidad de elementos en mi muestra, y son focos. Dice, si una muestra aleatoria de 40 focos tiene una duración promedio, pues el promedio de esa muestra, y esto es 788 horas. Entonces, dice, muestran los datos suficiente evidencia para decir que la duración ha cambiado. Ok, esa es mi pregunta. ¿Muestran los datos suficiente evidencia para decir que la duración ha cambiado? Por eso es que este dato inicial es H0 y este es HA o H1. ¿Por qué? Cuando vuelvo a leer mi problema, me dice, una empresa eléctrica fabrica focos que tienen una duración que se distribuye aproximadamente de forma normal con media de 800. Este es el promedio de toda la empresa, es lo que ya está sucediendo. Entonces la empresa me dice que sus focos duran 800 horas. Yo no puedo analizar a todos los focos que produzca la empresa para ver si de verdad duran 800 horas. Por eso es que nosotros vamos a tomar una muestra de solo 40 focos y vamos a ver cuánto duró para ver si lo que dice el fabricante es verdad. Entonces, a mí me preguntan que si tomo una muestra de 40 focos y veo que su promedio fue 788 horas, me pregunta, la pregunta acuérdense que es mi objeto de estudio y es la hipótesis alternativa, o H1 o HA, es, ¿muestran los datos suficiente evidencia para decir que la duración ha cambiado? Bueno, pues si este es igual y ha cambiado, tiene que ser diferente de. Entonces, y acuérdense, tiene que llevar el mismo número. Si aquí son 800 horas, pues aquí también son 800 horas. Entonces, no puedo comparar dos valores diferentes. Y luego me dice, con un nivel de significancia de 0.05. Acuérdense de esa variable, entonces nivel de significancia 0.05. Si yo lo quiero completar, sé que mi confianza es de 95%, porque acuérdense que esas dos son complementarias. Ok, ahora dice, ya planteé H0 y HA. H0 es lo que dice la empresa que sucede y es lo que ya está pasando y resulta que está obteniendo una duración para sus focos de 800 horas con desviación estándar de 40. Nosotros analizamos una muestra de 40 focos, vemos que esos 40 focos duraron en promedio 788 horas y yo quiero probar, pues es mi pregunta, que si muestran estos datos suficiente evidencia para decir que la duración, que era 800 horas, ha cambiado, y me dicen que lo pruebe con un nivel de significancia de 0.05. Entonces, ya como de los datos, primer paso, plantea H0 y HA. Segundo paso, ubico el tipo de distribución. Ok, me fijo primero en la desviación estándar. Si es desviación estándar poblacional, no tengo que pensarle mucho. La distribución que yo voy a utilizar va a ser la distribución Z. Ahora, veo el tipo de prueba. El tipo de prueba se revisa en HA. Dice, diferente de, el tipo de prueba es bilateral o de dos colas. Bilateral o de dos colas. Entonces, voy a buscar en Z de alfa, porque el nivel de significancia va hacia un solo sentido. Hacia dos sentidos. Z de alfa entre dos. Porque va hacia dos sentidos, ya que es de dos lados, de dos colas. Entonces, ya sé que es distribución Z, entonces calculo mi estadístico Z. Pongo Z es igual a X barra, que son 788, menos mu, que son 800, sobre el error estándar, que es la desviación entre la raíz cuadrada de n.
Acuérdense todo lo que ya hemos mencionado. Cuando yo meta esos datos a la calculadora, que ya hemos dicho dónde lleva los paréntesis, z la redondeo a 2 decimales y valor absoluto. Entonces, para mí, z fue 1.90. Entonces, creo que es 1.897. Entonces, 1.90. Ya redondeado a 2 decimales y en valor absoluto. Entonces me acuerdo, ese valor que yo saqué se llama estadístico de prueba. El estadístico de prueba va al inicio de mi comparación. Yo digo 1.90 es mayor o igual, siempre va a ir el mayor o igual. Y de este lado el valor de la tabla. ¿Cómo voy a buscar el valor de la tabla? Me voy a la distribución Z, en la columna Z de alfa entre 2, y voy a buscar ya sea el nivel de significancia 0.05 o la confianza de 95%. Y el valor que encontramos en esa tabla que está ahí arribita en la misma página 20 es de 1.96. Entonces, 1.96, valor estadístico de prueba, valor de contraste o de comparación. Ahora, a nosotros siempre nos interesa quién se acepta. Si ya sabes de aquí quién se acepta, lo pones directo. Si no lo sabes, el proceso es preguntarte primero, 1.90 es mayor o igual a 1.96 y solo contestar sí o no. 1.90 es mayor a 1.96, no. La respuesta es no, pero siempre en la conclusión, sin comas, sin puntos, sin nada, le vamos a agregar se rechaza H0. Entonces, si estoy rechazando, dice, si no se rechaza H0, quiere decir que no la estoy rechazando, así que la estoy aceptando. Yo digo que esta es la buena, que esa para mí funciona, porque solo tengo dos opciones, o aceptar H0 o rechazar H0. Y yo veo que no rechazo H0, pues la estoy aceptando. Así es que hay dos maneras de concluir esto. Una de esas es que te vayas a H0, porque tú estás aceptando H0. De hecho, eso es lo que se pone aquí. Se acepta H0. A mí lo que me importa es quién se acepta, porque quien se acepta me va a dar la conclusión. Entonces, no se rechaza H0, por lo tanto esta es la buena, por lo tanto es la que se acepta. Entonces, se acepta H0. ¿Qué le voy a concluir al cliente? Les decía, a lo mejor yo soy del gobierno y voy a hacer una licitación porque voy a comprar muchísimos focos. Todos los focos de mi alumbrado público se los voy a comprar a esa empresa. Y la empresa me está diciendo que la duración de sus focos es de 800 horas, como para que yo vea si me conviene o no. Yo mando a mi estadístico para que haga al estadista para que haga una prueba y él tomó 40 focos y vio que duraban 788. Yo quiero saber si lo que me está diciendo el cliente es verdad o no. Por eso es que mi pregunta es que sea diferente a lo que él me dice. Entonces, si es diferente a lo que él me dice, pues no voy a comprar sus focos, porque yo estoy confiando en lo que él está diciendo, que tal vez venga en el contrato. Entonces, hago mi prueba de hipótesis y obtengo se acepta H0. El estadista ese que yo mandé no me va a venir a decir si acepta H0, sino que me va a decir qué implicaciones tiene para mi compra. Entonces, si yo estoy aceptando H0, estoy diciendo que este resultado es el correcto. Por lo tanto, dirían, la duración media de los focos, porque eso es lo que significaba la duración media, o el promedio de duración, como le quieras poner, es un promedio o una media, y estás midiendo duración. Entonces, la duración media de los focos es de 800 horas. Porque ese es el signo que viene aquí. Es de 800 horas con una confianza del 95%. Entonces, yo puedo afirmar con una confianza del 95% o con una certeza del 95% que los focos me van a durar 800 horas. O en el 95% de los casos, los focos van a durar 800 horas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera aceptado HA? Pues hubiera dicho, la duración media de los focos no es de 800 horas, el 95% del tiempo. Y la otra forma de concluir, esta sería como una pregunta más directa. Si no me hacen una pregunta directa, tengo que decir todo esto que está aquí. Si me hacen una pregunta directa, como este problema decía, muestran los datos suficiente evidencia para decir que la duración ha cambiado. Piensa en esto, tú aceptaste este valor, tú estás aceptando H0. H0 te dice que es un igual.
Entonces, cuando te preguntan, ¿muestran los datos suficiente evidencia para decir que la duración ha cambiado? No. ¿Muestran los datos para evidencia suficiente para decir que la duración ha cambiado? No. La duración permanece igual. El 95% del tiempo, o con una confianza de 95%. Entonces, esta sería la manera de concluir para nuestro problema porque me hacen una pregunta directa. La pregunta directa es, oye, con lo que obtuviste en esa muestra, ¿es evidencia suficiente para decir que la duración ha cambiado? O sea, este lado, pues la respuesta es no, porque tú no aceptaste HA, tú aceptaste H0. Y la duración no ha cambiado porque aquí dice un signo igual. Así es como se respondería el problema o el ejemplo número 1 de nuestra página 20. Voy a explicar uno más, que sería el problema número 2, que en ese siempre tienen conflicto. Y ya después vienen pues sus ejercicios. Vamos entonces viendo el problema número 2, igual de nuestra página 20. Vamos a resolver el problema número 2. Y si te fijas, dejé aquí del problema pasado, porque los pasos son los mismos. Aquí lo importante es que sepamos ubicar la información y obviamente plantear las hipótesis. Entonces, voy a leer, esto es como una receta de cocina, algo que voy a tener que empezar a llenar todas mis variables. Dice el problema, una muestra aleatoria de 100 muertes registradas. Ya te dijo que es muestra, entonces aquí va el número 100 y lo que estás midiendo son muertes. Entonces, 100 muertes registradas en México el año pasado obtuvo una vida promedio de 71.8 años. Bueno, ese es el de la muestra, entonces 71.8 años. Esto es cuestión de lectura y de que te acuerdes qué significa cada cosa. Repito el problema. Una muestra aleatoria de 100 muertes te dio cantidad, por lo tanto es n, el tamaño de tu muestra. Y te dice que obtuvo un promedio. Pues la muestra obtuvo un promedio, por eso es x barra, de 71.8 años. Suponga una desviación estándar poblacional de 89 años. Ok, eso está acá. 89 años. Esta desviación estándar es enorme, ¿eh? Así es que pues, este problema no tiene como mucha coherencia, pero a ver, de 89 años. Esto parece indicar que la vida media hoy en día es mayor a 60 años. Ok, si eso es lo que estoy suponiendo de manera inicial, estoy en H0. Entonces, esto parece indicar que la vida media hoy en día es mayor a 60 años. Entonces, mayor a 60 años. ¿Por qué? Porque esa es mi suposición inicial. Me dice que con estos datos, me dice, suponga una desviación estándar poblacional de 89 años. Esta es desviación estándar de la población y después nos dice, esto parece indicar, esto viene de mi suposición inicial. Y la suposición inicial dijimos que es H0. Ahora, HA pues debe de decir mu y debe de decir 60. A lo mejor a mí textualmente me preguntan en el problema, prueba que la edad ha disminuido. Si esto dijera, yo tendría que poner menor. Si yo dijera, pruebe que la edad, no, más bien, si nada más dijera, pruebe que la edad ha disminuido, tendría que poner menor. Si me dijera, pruebe que la edad es como máximo 60 años, tendría que poner menor o igual. Pero si no me dicen nada, si nada más me dice así el problema de, ¿sabes qué? Prueba esa hipótesis o ya aquí después de que me dice que supongamos que la vida es de 60 años, utiliza el 97% de confianza. Si ya me da la confianza y no me hizo una pregunta en concreto, tengo que usar el signo contrario. Y el signo contrario a mayor es menor o igual. Ahora, esos son los datos que me da el problema. Aquí yo le puedo agregar para irme acostumbrando que alfa es 0.03. Alfa es el nivel de significancia. Dijimos que entre los dos me debe de dar el 100%. Entonces, alfa es 0.03. Ahora, ya planteé H0, HA. Veo el tipo de distribución que es. El tipo de distribución que es lo veo primero con la desviación estándar. Como es desviación estándar poblacional, no reviso nada más porque la distribución es distribución Z. Si fuera desviación estándar de la muestra, o sea que la poblacional esté estimada, me voy a ver n. Y como n es muy grande, de todas formas sigue siendo distribución Z. Ahora, me voy a HA para ver el tipo de prueba. Y el tipo de prueba va hacia un lado y apunta hacia la izquierda. Entonces es unilateral izquierda o cola izquierda.
Entonces, unilateral izquierda, voy a buscar en la columna, ahora sí, z de alfa, porque voy hacia un solo lado. Entonces, z de alfa. Ahora, ya sé que es distribución z, uso mi fórmula de z, que dice x barra 71.8 menos mu, que vale 60, sobre la desviación, 89, entre la raíz cuadrada de n, que vale 100. Acuérdate las características de z, redondeado a 2 decimales y en valor absoluto. Así es que aquí me va a quedar 1.33. Entonces, 1.33 es el valor de z. Ese se llama estadístico de prueba y va al inicio de mi comparación. Después voy a buscar el valor de la tabla. Siempre dijimos que va a ser mayor o igual. Voy a buscar el valor de la tabla. Entonces agarro mi manual en la página 20. Busco en la columna z de alfa entre 2 para una confianza de 97 o nivel de significancia de 0.03. Y me va a dar 1.885. Entonces, 1.885. Aquí nada más voy a contestar sí o no. Acuérdate que aquí le puedes agregar un 0. Lo voy a mover. Era 1.33. Y si yo quiero ponerle un 0 como para que esté con 3 decimales, pues lo pongo. Y veo, 1.330 es mayor o igual a 1.885. Ah, pues no. No es necesario poner el 0, más bien es que te fijes, 1.3 es mayor o igual a 1.8, pues no. Dijimos que contesto sí o no y le pego inmediatamente sin coma, sin nada, se rechaza H0. Así es que ahora veo, H0 solo la puedo aceptar o la puedo rechazar. No la estoy rechazando, por lo tanto la estoy aceptando. Se acepta H0. Si estoy aceptando H0, entonces quiero decir que esto es lo válido. Así es que, ¿cómo sería mi conclusión? La media de vida, o la media de duración, o la vida en promedio. La media de vida es, y leo lo que dice aquí, mayor a 60 años. Con una confianza del 97%. Entonces, así sería como mi conclusión. Sí tengo que poner todo el rollo porque no me hacen una pregunta directa. Si a mí me preguntaran, pruebe que la edad ha disminuido, yo diría, la edad no disminuyó, la edad sigue siendo mayor a 60 años. Pero como no me hacen una pregunta de sí o no, sí, tengo que leer o darle interpretación a la que estoy aceptando. Entonces, la vida media es mayor a 60 años con una confianza de 97%. Voy a dar un ejemplo más para que este tema quede un poquito más claro, pero voy a usar un ejemplo que viene en un libro. Así es que solo escucha la información. Acuérdate que para este tipo de problemas necesitamos plantear H0, HA, identificar obviamente los datos, y en los datos tiene que venir una desviación que puede ser poblacional o puede ser muestral, que va a venir una N, que es el tamaño de la muestra, que debe de venir una X barra, y que debe de venir un alfa o una confianza. Entonces voy a ir anotando estos datos y voy a leer el problema. El problema nos dice, históricamente, cada día el Servicio de Aduanas de Estados Unidos intercepta alrededor de 28 millones de bienes de contrabando introducidos a ese país. Eso es lo que pasa, porque nos dice históricamente. Si dice históricamente, estoy en H0. Entonces, dice, el promedio de contrabando que entra a Estados Unidos es de, por eso voy a poner un igual, es de 28 millones. Entonces, aquí va un 28, le voy a poner millones, no le voy a poner los ceros, de 28 millones, con una desviación estándar de 16 millones al día. Ah, bueno, pues entonces ya encontré quién es H0. Todavía no llego a la pregunta, pero yo ya sé que aquí va a decir mu y que va a decir 28 millones. Apenas voy a ver qué me preguntan para ver qué tipo de signo pongo ahí en medio. Dice, en 64 días del año 2012, elegidos al azar, el Servicio de Aduanas interceptó un promedio de 30.3 millones. Ok, analicé 64 días, no fueron todos los días desde que abrió el aeropuerto, solo analicé, o desde que se creó el Servicio de Aduanas, solo analicé 64 días y resulta que de esos 64 se obtuvo un promedio de 30.3 millones. Ese es el promedio de la muestra. Entonces, millones
Y de hecho sí nos decía que es al día. Dice, indica esta muestra con un nivel de significancia de 5%. Si dice 5% es 0.05 y eso me da una confianza de 95%. Entonces nos dice, indica esta muestra, esa es mi pregunta, ya voy acá. Indica esta muestra a un nivel de significancia de 0.05 o de 5% que el comisionado de aduanas debe preocuparse por el incremento del contrabando. Ah, pues dice incremento mayor que. Entonces, repasando el problema, dice históricamente cada día, esto es lo que está pasando, lo que dicen los registros históricos, el contrato con el cliente, quien da el servicio es H0. Históricamente al día se recibía en promedio en aduanas de contrabando 28 millones al día, con una desviación estándar de 16 millones al día. Después nos dice, en el año 2012 se tomaron 64 días al azar, esa es la N, que es la cantidad de días que estoy revisando para ver cuánto contrabando hubo, y obtuve un promedio de 30.3 millones. Y me piden probar con el 5% de significancia o 95% de confianza, o me pide verificar si el comisionado de aduanas debe preocuparse por el incremento, pues mayor que. Bueno, ya planteé H0 y HA, tengo que revisar el tipo de distribución que voy a utilizar. Primero reviso la desviación estándar y como es poblacional es distribución Z. Reviso el tipo de prueba, es unilateral y va hacia allá, entonces derecha. Acuérdate que también unilateral se puede decir cola, unilateral derecha o cola derecha. Voy a buscar en la columna Z de alfa porque voy hacia un solo lado. Ya sé que Z, uso la distribución Z, la fórmula X barra, que es 30.3 menos mu, que son 28, sobre el error estándar, que es la desviación, 16, entre la raíz cuadrada de n, que sería 64. Acuérdate de usar la calculadora, lo explico de nueva cuenta. ¿Cómo resuelvo eso? Abro paréntesis y pongo 30.3 menos 28, cierro paréntesis, entre, abro otro más, 16 entre la raíz cuadrada de 64, cierro ese paréntesis. Y me dice que esto es 1.15. Ese valor que nosotros calculamos, decimos que se llama estadístico de prueba. Entonces, el 1.15 va a ir al inicio de mi comparación. Después siempre va a ir mayor o igual. Y después el valor de contraste que busco en mi tabla. En la columna Z de alfa, porque es unilateral, y nivel de significancia 0.05. Y esto nos da 1.645. Entonces, 1.645. Así es que si ya sabes quién se acepta, perfecto, lo pones directo. Si no, acuérdate de contestar esta pregunta. Solo es sí o no. 1.15 es mayor o igual a 1.645. Bueno, pues tengo que decir sí o no. Entonces, en este caso es no, no es mayor. Así es que otra vez le tengo que poner se rechaza H0. Se rechaza H0. Entonces, si no rechazo H0, estoy aceptándola. Entonces, se acepta H0. Si se acepta H0, estás diciendo que esto es la buena, que esto es lo que estás aceptando tú. Entonces, si no te hicieran una pregunta en particular, tú tendrías que decir el promedio de contrabando o la media de contrabando y lees el signo. Es de 28 millones al día. Por día o al día. El 95% del tiempo. O con una confianza de 95%. Eso sería como la conclusión larga si no te hicieran una pregunta. Y ahora ve la pregunta concreta que te hacen. Te dice, indica esta muestra a un nivel de significancia de 5% que el comisionado de aduanas debería preocuparse por el incremento de contrabando. Aquí no dice incremento. Entonces, ¿el comisionado de aduanas debe de preocuparse? No. No debe preocuparse.
el 95% del tiempo sigue igual el contrabando. Sigue o permanece igual. Esa sería nuestra conclusión para este problema que viene en uno de los libros.